Acá en esta gráfica lo que intento es explicarles cómo poder diferenciar entre cuándo usar el método del anillo y cuándo usar el método de la corteza. Se tiene que ver mucho con el eje de giro, solo que a veces la elección es al contrario y justamente si tú eliges el otro método, todo el proceso estaría incorrecto. Ahora mira, primero, voy a considerar que esta región tiene como eje de giro al eje X. Entonces ese rectángulo está bien definido totalmente, ¿verdad? Está totalmente definido y está totalmente definido. ¿Por qué razón? Ya hemos visto y hemos dicho siempre que al trasladar el rectángulo desde el punto x igual a A al punto x igual a B, al final el área no cambia. Y no cambia porque la base va a ser diferencial de x y la altura va a ser el punto de arriba cae sobre la función de rojo y el punto de abajo cae sobre la función de azul. O sea que no hay ningún problema. Ahora, si este rectángulo lo hago girar alrededor del eje X, ¿qué figura se llega a formar? La figura que se llega a formar es una figura como esta, ¿no? Adentro está hueco, o sea, está agujereado. ¿Verdad? Adentro está agujereado. Mientras que, ¿qué pasaría si ese mismo rectángulo lo hago girar alrededor del eje Y? Al hacerlo girar alrededor del eje Y, la figura que se llega a formar es también un cilindro agujereado. Y ahora, acá lo que yo uso es el método del anillo. Y acá lo que yo uso es el método de la corteza cilíndrica. ¿Cómo poder darme cuenta o saber cuándo utilizar el método del anillo y cuándo utilizar el método de la corteza cilíndrica? Porque al final, si este cilindro le doy la vuelta y lo pongo con la base horizontal, como este, al final prácticamente no se nota ni la diferencia, ¿no? Porque este es un cilindro agujereado y este también es un cilindro agujereado. Pero hay una diferencia que ustedes deben observar, y la diferencia está en el siguiente sentido. Si ese cilindro yo lo llegara a voltear, mostrándolo como el de acá, al final así no se nota mucho la diferencia y yo me pudiera confundir, porque este igual sigue siendo un anillo, un cilindro agujereado. Entonces, ¿por qué es que me doy cuenta de utilizar el método del anillo? ¿Por qué el método de la corteza? Por la sencilla razón en que en este caso, ¿cuál es la altura del cilindro? La altura del cilindro lo da la diferencial. Cuando la altura del cilindro que tú llegas a encontrar en ese cilindro agujereado sea la diferencial, el método a usar es el método del anillo. Mientras que en este caso la altura no lo da la diferencial, ¿no? ¿Quién es la altura en este caso particular de ese cilindro? La altura tendría la diferencia entre el punto de arriba y el punto de abajo. Es la diferencia entre esas dos funciones. Es f de x menos g de x. Entonces, para que no lo puedas olvidar y no lo puedas confundir, la diferencia entre estos dos cilindros que prácticamente aparecen prácticamente los mismos está en que en este cilindro la altura lo da la diferencial y cuando la altura lo da la diferencial, el método a usar es el método del anillo, y cuando la altura no lo da la diferencial, en este caso es la diferencia entre la función de arriba menos la función de abajo, el método a utilizar es la corteza cilíndrica. ¿Por qué te digo esto? Porque al final tú confundes. Piensas que esto es como el de acá y en vez de hacerlo como el anillo, usas la corteza, al final ya todo el problema está mal planteado. Y hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre las fórmulas, ¿no? ¿Cómo calculo el volumen utilizando el método del anillo? ¿Se acuerdan? Es pi radio al cuadrado grande menos el radio al cuadrado pequeño por la diferencial de x, integrado desde A hacia B. ¿Cómo calculo el método de la corteza cilíndrica mediante la integral? Sería desde A hacia B de 2pi por el radio hay que determinarlo porque varía según la descripción del problema, ¿y por quién? Y por la altura, 2πr por la altura, bueno, hay que colocarle h de altura y por la diferencial de x.
Y si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia entre esta fórmula y la fórmula de acá. Vuelvo a incidir una vez más que eso de tomar el método del anillo o el método de la corteza cilíndrica obedece a la forma como se esté considerando el eje de giro. En algunos casos puede ser el mismo rectángulo, pero si lo haces girar alrededor de un eje o alrededor de otro eje, obviamente las fórmulas a utilizar son totalmente diferentes. Ya está.